Y aleluya. Y si alguien te pregunta, ¿cómo es posible tener gozo en medio de los problemas, de las tormentas? Tú le puedes decir y cantar este corito que siempre cantamos aquí. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. Porque el gozo del Señor, ¿qué es para nosotros? Amén. Así que cuando cantamos, si alguien te pregunta, aleluya, ¿qué es eso de estar feliz? ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona ser feliz a pesar de? Aleluya. Entonces solo podemos decir, mira, es que tengo un gozo que no se puede explicar con palabras. No se compra con dinero, ni se consigue en los mercadillos. Aleluya, solo por medio del Señor Jesús. Cuando este entra en nuestras vidas, entonces podemos cantar como cantamos ahora. Quizás una persona que se entra en este lugar, nos ven cantando, se pregunte, esa gente no tiene ningún problema. Seguramente não tem deudas, não passam por enfermedades, não les duele nada, verdade? Não estão passando por tribulações duras, aleluia. Lo que eles não entendem é que não são as circunstâncias que nos motivam a adorar a Deus. É a gratitud de nossos corações, aleluia. Por isso que decimos, como dijo o apóstolo Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Abra tu Biblia, por favor, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 1 en adelante. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto es el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para el cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que
todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. En esta lectura de hoy el Señor nos habla de muchas maneras, y como no, en todo el libro de Filipenses hay enseñanzas únicas para nuestro vivir diario. Pero hoy en especial quiero compartir algo que me llamó mucha la atención, muchísimo. Amén. Y les hago una pregunta: ¿qué es lo más importante? ¿Cómo se empieza o cómo se termina? ¿Verdad? Porque en un maratón, ¿sabes lo que es un maratón? Sí, es una carrera, ¿verdad? Que personas corren por las calles, o sea, más o menos 42 kilómetros, ¿sí? Amén. Los deportistas aquí, Dios mío, ninguno. Gloria a Dios. Yo tampoco, Unos 42 kilómetros, ¿verdad? Y lo importante del maratón no es la velocidad en la que uno empieza, sino el aguante, la resistencia. ¿Sí o no? Porque muchos comienzan muy rápido, van a toda prisa, pero luego son alcanzados por aquellos que comenzaron despacio, sea paso a paso, poco a poco, sin prisa, pero firmes. Y por ahí ya estoy dando una maravillosa pista de lo que Dios, por medio de su palabra, nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a seguir con esta deliciosa, maravillosa y provechosa palabra que está en el libro de Filipenses capítulo 3, todos los versículos del capítulo 3. Amén. Entonces es una combinación, ¿no? Filipenses es una combinación de ternura, pero también de firmeza. Amén. Pablo en todo momento está reafirmando la autoridad suya como apóstol, y también al escribir esta carta la hace por dos razones principales. La primera es para agradecer a los filipenses por la generosa ofrenda que le han enviado, y también para explicar el regreso a Filipos de su hermano y colaborador Epafrodito. El plan inicial era que ese se quedara con Pablo para ayudarlo. Filipenses, en especial Filipenses, puede ser llamado también el libro de los bienes a través del sufrimiento. Amén. El libro es acerca de Cristo en nuestras vidas, Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta y Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través del sufrimiento. Amén. Y cuando fue escrito este libro, Pablo no estaba de vacaciones, Pablo no estaba en un resort, Pablo estaba encarcelado en Roma. Amén. Cuando él empieza a escribir, o sea, ahí él dice: regocijaos en el Señor siempre. Amén. Él dice también que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Eso sería fácil decir si uno está en una tumbona, ¿verdad? En la playa, con un buen coco fresquito, tomando un agua de coco, o sea, y proclamar estas palabras
que todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero a ver si encadenados, pasando por dificultades y luchas y tribulaciones, ¿qué diríamos nosotros? ¿O qué decimos nosotros si es el caso que estemos ahora mismo atravesando un mar de dificultades? Entonces Pablo dice, mira, nuestro gozo es el Señor, nuestro gozo es Cristo, nuestra meta, como hemos leído antes, ¿no? Nosotros lo esperamos, aleluya, nosotros le anhelamos para que cuando Él venga, todo eso, todo este sufrimiento, todo este escarnio, luchas, tribulaciones, todo eso se acabará. Entonces él habla con los filipenses, el libro del Filipenses está hablando exactamente esto. En nuestro caminar, lo que importa no es el comienzo es importante porque tenemos que dar el primer paso, ¿sí o no? Pero lo importante es mantenerse hasta el final. Y después de casi 2000 años, Filipenses continúa exhortándonos, la carta a los Filipenses nos sigue amonestando a perseverar hasta el final, porque la meta no está en el principio, ¿sí o no? Ni en el medio. ¿Dónde está el final? ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está el objetivo? Está en el final, ¿sí? Si paramos a la mitad del camino, ¿qué pasará? ¿Llegaremos a la meta? Si desviamos a la derecha, ¿qué ocurrirá? Si miramos atrás, todo es contrario, porque la meta está adelante, está en el final. Y hace un par de domingos nos hablábamos desde este lugar, desde esa tribuna, cuando Cristo en su caminar, aleluya, diario con los discípulos, era una carrera, pero la meta, el objetivo de Cristo era salvarnos a nosotros, era redimirnos del pecado. Así que si Él se queda allí en el huerto de Getsemaní, no hay cruz, no hay sacrificio, tampoco habría reconciliación con Dios. Pero Él ha hecho todo bien, ¿no? Sanó a enfermos, resucitó a muertos, alimentó miles de personas, pero la meta todavía no era esta. La meta final de Cristo era a través y por medio de su sacrificio para salvarnos y redimirnos del poder del pecado. Él sabía que no podía quedarse a la mitad del camino, porque el resultado final, si hoy estamos aquí en esta mañana, si hoy estamos disfrutando de esta maravillosa presencia del Espíritu Santo, es porque el final, la meta, era el Gólgota, era la cruz, era allí donde Cristo daría su vida por amor a ti y por amor a mí. Versículos del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Él está diciendo lo que quiero para mí, ¿no? O sea, lo que quiero hacer lo mío, fue lo mismo que Cristo hizo con él. Aleluya, lo salvó. Fue hasta el final. Y él también quería llegar y dice, extendiéndome, me estiro. Quiero llegar hasta el final. No quiero quedar aquí a la mitad del camino. Aleluya. Y no es por mi conocimiento. Hemos leído los versículos 8, ¿no? O sea que dice,
todo lo tenía, todo lo sabía, pero todo eso para mí es basura si no logro llegar a la meta. ¿Y por qué la Biblia habla tan fuerte sobre este tema de permanecer firme en nuestro caminar diario? ¿Por qué nos amonesta el Señor de una manera tan fuerte, tan concisa? Aleluya. Porque ¿acaso no es importante comenzar? ¿Acaso no es importante simplemente decir que somos cristianos? Que ya somos parte de una congregación. ¿Acaso no es sencillo decir, mira, yo ya hago todo lo que tengo que hacer y ya está? Pero lo más importante es cómo vamos a terminar esta carrera. Porque el maratón, si paramos a los 20 kilómetros, correremos bastante, ¿verdad? ¿Pero es suficiente? No, son 42 kilómetros. Y si corremos 41, tampoco, porque la meta está un poquito más adelante. Entonces, en la Biblia, el Señor nos da ejemplos, hay muchos, ¿no? Personajes que comenzaron bien, pero terminaron mal. Y otros que sus inicios no eran los mejores, pero llegaron a la meta. Si yo les digo, ¿a quién escogerías vosotros? Si yo les pongo aquí a un hombre que nada más, o sea, si pasara cerca de él te cortaría la oreja, ¿vale? O sea, tenía una pateadura fuerte. Y si pongo a su lado uno que si le enfadara un poco, él decía, Señor, manda fuego del cielo y consume a esto. O sea, ¿qué dirías de estos dos hombres? Dice, no contaríamos con ellos para nada, ¿verdad? No, Dios me libre. No quiero ni acuerdo con eso. El comienzo de ellos fueron inestables, sea difícil, pero el final todos conocemos, ¿verdad? El final de Pedro y de Juan, o sea, sabemos muy bien que ellos fueron fieles hasta el final. Pero en cambio vemos aquí, si pongo aquí, un buen administrador, un hombre que sabe de números, que no se equivoque en las cuentas, y diríamos, este sí es un buen hombre de Dios. No, este no se equivoca. Y a la primera traiciona a Jesús por 30 monedas de plata. Amén. ¿Qué es importante? ¿Comenzar o terminar? ¿Qué es más importante? Y entonces Jesús con sus discípulos también, hablando con ellos, hablaba una y otra vez. Mira, podéis seguir mis huellas, podéis seguir mis pasos, pero no solo a la mitad del tiempo, no solo por un tiempo determinado, sino tenéis que seguirme hasta el final. Y yo os daré el ejemplo que tenéis que seguir. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús dio? O sea, su propio ejemplo. Entonces, hermanos, otros ejemplos aquí que podemos decir. O sea, había un hombre que era un fiel colaborador de Pablo, llamado Demas. Está allí nombrado en la palabra de Dios, pero dice la palabra de Dios que él abandonó el ministerio, o sea, dejó la obra misional, porque empezó a amar el mundo y terminó con sus viajes lejos de la fe cristiana. O sea, él apostató de lo que él había creído, vivido con una pasión tremenda. ¿Y qué decir de Ananías y Zafira? ¿Quién conoce esa historia? Ellos comenzaron en la iglesia primitiva demostrando una gran generosidad, vendiendo sus propiedades para apoyar a los necesitados, pero se dejaron corromper por el orgullo y por la mentira. Y además subestimaron a Pedro, diciendo, ese pescador no se entera de nada. No se va a enterar si decimos que 2 más 2 son 5, o sea, da igual, lo que él sabe es contar peces y ya está. O sea, lo que él es especialista
es en los mares, en las aguas. O sea, vamos ali, Ananías, vamos ali, Safira. Combinaron entre sí y llegaron y mira, hemos vendido la propiedad, pero la cantidad es esta aquí. Y Pedro les mira y dice, ¿a quién pensás que habéis mentido? ¿A mí? ¿Es así o no la palabra? ¿A quién pensás que estás subestimando? ¿A mí? No, no habéis mentido a mí, habéis mentido al Espíritu Santo. Y el hombre, ¡pum!, cae muerto. Al cabo de un espacio de tiempo viene la mujer, ¿verdad? Sea toda, no había visto, el hombre ya había sido enterrado. ¿Qué te pasa, Safira? Mira, hemos hecho esto y lo otro. Ah, sí. O sea que seguís mintiendo al Espíritu Santo. Y la mujer, ¡pum!, se cae muerta. Entonces muchas veces pensamos que estamos lidiando con el ser humano. Estamos subestimando al ser humano. Aleluya. Cuando nos levantamos en contra de la iglesia del Señor, tú no estás levantándote en contra del ministerio, del pastor, del obrero de la puerta, de los que enseñan. Tú estás levantándote en contra del mismísimo dueño de la iglesia, que es el Señor. Y cuando lo haces, te mueres espiritualmente. Y ya no sabes mirar lo que es la mano izquierda de la derecha. Hay también Himeneo y Alejandro, que eran miembros de la iglesia y llegaron a tener una buena conciencia, pero rechazaron los principios del evangelio y naufragaron en la fe, siendo que fueron entregados por Pablo para disciplina, para que aprendiera a no blasfemar. Llegaron al punto de blasfemar en contra de la palabra de Dios. Amén. Y llegando a este punto, ¿qué decir de Lucifer? Vamos a leer la historia de Lucifer. Ezequiel capítulo 28. Versículos del 12 al 15. Dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y mira lo que dice Isaías del mismo personaje, Isaías 14. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón:
subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me asentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Eso es para reflexionar. Que lo importante, lo más importante, mejor diciendo, es cómo uno termina la carrera del llamado que el Señor nos ha hecho a todos nosotros. Y desde el cielo mismo ya había esas cosas. Desde el cielo mismo, aleluya, dice la palabra de Dios que este era un querubín ungido, una de las clases más altas de la creación. Y según estudios más profundos de la Biblia, se dice que él era un instrumento. O sea, cuando él hablaba sonaba. Aleluya. Pero él empezó a querer terminar diferente. Ya no se contentaba solo en ser una perfección en las manos, una criatura perfecta, hermosa. Imaginaros la ropa de este ser, que llevaba la ropa incrustada en ellas. De toda clase de piedra preciosa era su vestidura. Imaginaros, si las pasarelas de hoy se quedarían cortas, ¿verdad? Cuando vemos allí, o sea, las pasarelas que hay esto y lo otro, y dicen, no, vosotros no sabéis lo que es estar bien vestidos. Pero aún así, o sea, no se contentó con esto y dice, mira, yo no quiero solo eso. Reunió con unos cuantos ángeles, más de 30% más o menos. Dice, mira, yo voy a hacer mi trono allá, voy a subir y voy a ser semejante a él. ¿Y qué hizo este hombre, este ser, para engañar a 30% de los ángeles? No se sabe, pero la mentira fue muy grande, ¿verdad? La promesa fue muy grande, o sea, para que este ser engañara a 30% de los seres celestiales que veían a Dios, que estaban con Dios, estaban en su presencia. La mentira tiene que haber sido muy grande, y eso lo vemos, ¿no?, en las campañas políticas, ¿sí o no? Te voy a dar esto, tú vas a ser mi adjunto, tú no tienes que estar bajo presión de nadie, tú no tienes que estar humillándote a nadie, yo no te humillaré, yo seré muy bueno contigo, mira cómo te cuido, mira cómo te llamo, mira cómo te amo, mira cómo te invito a las cosas, mira cómo te quiero. Y los ángeles cayeron en esta mentira. Los que conocemos hoy por demonios, y son millares de millares, millones de millones, o sea, son estos que Satanás engañó y hasta hoy causan daño a la humanidad. Pero no todos son malas noticias. Hay quienes lucharon hasta el final y nos dieron ejemplo de perseverancia. ¿Quién conoce el autor de estas palabras? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién dijo esas palabras? El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 7, 8. O sea, él estaba feliz, no de haber resucitado, no de haber hecho esto y lo otro, estaba feliz de que su carrera estaba terminando, pero no de cualquier manera. Él dice, mira, he peleado, he luchado. ¿Sabes lo que es pelear? ¿Sabes lo que es luchar por su propia vida en una guerra? Sea disparos, sea bombas,
ataques, sorpresas, aleluia. Ele disse: he guardado la fe, he acabado la carrera. Em outras palavras, he llegado hasta el final. E disse a palavra de Deus que faltava pouco tempo para que ele fuera inmolado. Pedro também, devido a la presión del momento, al inicio de su carrera, ¿qué hace nuestro hermano Pedro? Niega al Señor. Pero su historia no termina con la negación, sino que lo que vemos en Juan más adelante, vemos una afirmación al Señor Jesús: mira, en aquel día, en el fatídico día aquel, yo te negué 3 veces. Pero ahora quiero acabar mi carrera afirmando por 3 veces que te amo. Aleluya. Que te amo, Señor. Y así lo vemos, porque Él fue uno también de los que fueron, aleluya, muertos por amor al Señor. El Pedro impulsivo, el Pedro sea feroz, ¿no? Ahora es un Pedro amable y que sabía en quien había puesto también su fe, y termina su carrera en victoria. Por eso tenemos, aleluya, el libro de primera y de segunda de Pedro, una historia apasionante. Les animo a que leáis también estos 2 libros, estas 2 cartas, porque allí escucharemos y vamos a leer, mejor hablando, lo que Dios hace en la vida de un hombre, la transformación de un hombre y de una mujer que decide llegar hasta el final de la meta. ¿Por qué? Porque lo más importante es como uno llega al final. Y Mateo 7, 22, 23, delante de Cristo en aquel momento solo se escucharán 2 frases imperativas. Jesús en aquel día solo dirá 2 frases, o 2 textos, o 2 párrafos. El primero será en Mateo 7, 22 al 23, que dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores. O sea que el presente final de aquellas personas era la maldad. Quizás al principio de la carrera era brillante, era maravillosa, pero decidieron hacer maldad. ¿Qué clase de maldad? La que podáis imaginar. Aleluya. Y en aquel día el Señor dirá: es que yo no os conozco. Y además, apartaos de mí. O sea, no les quiero cerca. Tú has sido creyente, has servido, has hecho esto y lo otro, pero diste lugar a lo malo y a lo cruel. Pero también hay otro párrafo que el Señor dice aquí en Mateo capítulo 25, versículo del 34 al 40. Todos conocemos este texto, y para los que no conocen, os animo a que busquéis y profundicéis en esta lectura. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid. Ya no es apartaos, sino venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel
y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Jesús está diciendo del amor fraternal. Aleluya. Y hemos leído a principio, ¿sí? Hermano Chal, que decía: en esto conocerán que sois mis discípulos, si hay competición entre vosotros, si hay división entre vosotros, si hay ¿qué? Amor entre vosotros. Entonces, cuando el Señor está dando esta lista, aleluya, no solo está hablando de la forma literal, aleluya, del tema, sino está hablando de lo completo, aleluya, porque podemos sentirnos solos y ser atendidos por nuestros hermanos. Podemos sentirnos enfermos y estos están orando por nosotros. Y Jesús dice: mira, cuando hagan estas cosas por el hermano más pequeño, estás haciendo para mí, dice el Señor. Y no está hablando de un momento apenas, no está diciendo en un solo día, en una sola ocasión, o al hermano que te cae mejor, o a la hermana que te cae mejor, sino que a los más pequeños, aleluya, en todo momento el Señor demanda el amor fraternal. Y debemos permanecer. ¿Sabe por qué? Porque cesarán las lenguas, cesarán las profecías, cesarán los milagros, pero hay algo que permanecerá para siempre: el amor. Aleluya. Todos son malas noticias. No es mala noticia, es el Señor que quiere que empecemos la carrera, y además de empezar la carrera, Él quiere que permanezcamos fiel. ¿Hasta cuándo? Apocalipsis dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Acaso el Señor ha cambiado? ¿Acaso el Señor, su palabra, o sea, cambió en algo? Dice: pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no. Pero más que dictamen, más que imperativos, aleluya, el Señor quiere que vivamos, como hemos empezado antes, en el gozo del Señor. Él quiere que vivamos en la alegría del Espíritu Santo. Él quiere que vivamos en este amor fraternal que nos define como hijos e hijas de Dios. Él quiere que tú y yo, al abrir nuestras bocas, no haya murmuración, no haya engaño, no haya mentira, no haya falso testimonio, sino que cuando abramos nuestras bocas, digamos: Jesucristo te ama. Hermano, estoy orando por ti. Hermano, te hace falta algo. Hermano, aleluya, aunque no te llame, pero sepas de una cosa: yo no dejaré de orar por ti. No sé por lo que estás pasando, no sé cuál es tu dolor, pero una cosa yo sé: el que conoce todas las cosas, aleluya, hará eso en tu vida. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, que cuando abramos nuestras bocas, vivamos en completa armonía. Y quizás alguien que no entregó su vida al Señor esté pensando que tu estado actual es motivo suficiente para el rechazo de Dios. Una vez más te digo, aleluya, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. No es cómo estás ahora, no es cómo te sientes ahora, aleluya, sino cómo quieres vivir tu vida en Cristo Jesús. Que para esto Él nos dio la vida eterna,
Él abrió sus brazos en aquella cruz para salvarnos. Él ha hecho lo más grande que podía haber pasado. Y una vez hecho esto, aleluya, sus brazos todavía siguen abiertos. Así no es como tú te acercas a Dios, sino que cómo tú vas a permanecer en Él. Porque en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y como empezaste antes, las cosas viejas pasaron, y ahora todas son hechas nuevas. No es allí donde tú estabas, es donde tú tienes que estar, en la presencia del Señor. Así que de modo que si alguno está, no es ni pasado, ni futuro, o sea, es un presente constante. De modo que si alguno está en Cristo, permanece en Cristo hasta el final, esta criatura es nueva. Y esta vieja vida, este viejo pasado, aleluya, quedará atrás. Serán borrados. Y en el lugar, dice el Señor, en el vacío, el Señor dice, voy a hacer cosas nuevas. Una nueva construcción. Entonces lo que Dios está diciendo aquí claramente, no importa cómo empiezas tu vida cristiana, sino cómo la terminarás. Y a ti, amada iglesia del Señor, Dios te dice una vez más, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 al 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aleluya, el Señor está diciendo, mira, el que corre la carrera, el que permanece en Cristo, no se detiene, no se frena, no se enreda con las cosas de este mundo, sino que pisa fuerte, o sea, pasos firmes, sigue adelante. ¿Por qué? Porque vemos ahí, no sé, en los Juegos Olímpicos, vemos ahí en las competiciones, ningún atleta, o sea, él está mirando para su compañero, ningún atleta mira atrás, él siempre está mirando ¿a dónde? A la meta. Y él está corriendo ¿para qué? Para el tercer puesto, el segundo puesto o el cuarto. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, pero uno solo se lleva el premio. O sea, no querramos nosotros contentarnos con el segundo o el tercer puesto. El Señor nos llamó para el primer puesto, que es la vida eterna. Porque esta vida aquí, horizontal, es pasajera. Aquí estamos hoy y mañana no. Aquí estamos ahora y mañana no. Entonces, mientras estamos aquí, corramos, luchemos y ojalá en el nombre de Jesús, desde el más pequeñito de esta congregación hasta el más mayorcito, podamos decir todo, hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. Y ahora solo estamos esperando la corona de justicia, la cual nos dará el Señor, juez justo en aquel día, a todos nosotros que amamos su venida.